espacios y por la receptividad a esta universidad, esta casa de estudios, la Universidad Nacional de San Agustín. Y bueno, pues nos sigue asombrando todo el tiempo el Congreso con su lema "Me asombra la verdad". Y ahora tenemos otro momento importante del Congreso de conversación, un momento en el que vamos a intercambiar con expertos y por eso es que hemos escogido esta temática, y también aquí ya tenemos a nuestros expertos que nos van a hablar acerca de los aportes que tiene la mayéutica para la formación de una niñez con capacidad de diálogo y de amor a la verdad. Y entonces contamos en nuestro foro, va a moderar la doctora Cristina, que está ahí con nosotros, que ya la conocen porque ha estado siempre en esta sala también ayudándonos con la presentación. Y participando en el foro directamente tenemos la presencia de la doctora Teresa Arrieta. Ella es de aquí, de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, aquí de Perú. La recibimos con un fuerte aplauso a Teresita. También tenemos desde Colombia al magíster Alejandro Martínez, quien también él desde el punto de vista del derecho y también la visión humana va a presentar su visión, así que también un aplauso para Alejandro. ¡Bravo! Y Antonio P. Rivas, mexicano, desde México, un gran escritor, humanista, y además los tres muy amigos de la CELIC, de las Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, han colaborado con nosotros en muchos de nuestros congresos. Ya tenemos toda una historia de relación con ellos, así que es un gran honor y un orgullo tenerlos aquí. Bienvenidos, y damos la palabra entonces a Cristina. Muchísimas gracias, Salomón. Así que empezamos con este conversatorio tan filosófico, tan importante, y vamos a dar inmediatamente la palabra a la doctora Teresa Arrieta para que haga una introducción sobre el tema correspondiente, que es, como explicó el doctor Salomón Chamos, aportes de la mayéutica para la formación de una niñez con capacidad de diálogo y de amor a la verdad. Me asombra la verdad. Doctora Teresa, tiene la palabra. En primer lugar, muchas gracias a los directivos de la CELIC, que una vez más me permiten estar en estos espacios que verdaderamente los considero de mucha sabiduría, de paz y de amor. Empecemos por qué cosa es la mayéutica, de dónde viene la palabra. Eso significa realmente dar a luz, dar parto. Y Sócrates, que es el héroe de la mayéutica y uno de mis héroes personales, aunque jamás escribió nada, decía que él había heredado el oficio de sus padres porque su madre era partera, y así como ella hacía dar a luz a los niños, él hacía dar a luz a las ideas. Y por otro lado, también había heredado el oficio de su padre, Sofronisco, escultor, quien formaba imágenes y él formaba almas. Pero este Sócrates, a quien todos ustedes conocen porque es el que decía, lo único que sé es que no sé nada, era en realidad un personaje muy intrigante, muy problemático, porque salía todos los días a preguntar en las calles cosas como qué es la justicia, qué es la belleza, qué es la valentía. Y lo preguntaba a personas que se supone sabían qué eran estos temas. Por ejemplo, para hablar de la justicia, hablaba con Anito, que era un juez. Para hablar acerca de la belleza, hablaba con Fedro, que era un artista reconocido. Y para hablar, supongamos, de la valentía, hablaba con Laques, que era un gran general. Entonces, sus diálogos más o menos serían así, ¿no? Buenos días, general, un placer encontraros por aquí. Así es que me interesa saber qué es la valentía. ¿Sabes tú qué es la valentía?
Y el general con muchísimo orgullo decía, por supuesto que sé lo que es la valentía. La valentía consiste en avanzar siempre y no retroceder jamás. Entonces Sócrates le dice, no, porque tú mismo en tal batalla nos has hecho retroceder, pero no ha sido por cobardía, sino por razones de estrategia. Entonces Laques cambia la respuesta y dice, bueno, la valentía consiste en avanzar siempre y no retroceder jamás, a no ser por razones de estrategia. ¿Y quedarían ustedes conformes? Pues Sócrates no, y le dice, no, porque tú me estás hablando de la valentía en la guerra, pero yo no te he preguntado qué es la valentía en la guerra, sino te he preguntado qué es la valentía en general. Y en tu definición no está, por ejemplo, la valentía de una persona que sufre estoicamente, ahí ya no hay avances ni retrocesos, o de una madre que se sacrifica por los hijos, o sea que tu respuesta no sirve. Entonces el general ensaya otra y luego vuelve otra vez Sócrates a encontrarle un defecto hasta que cansadísimo el general responde, no sé lo que es la valentía. Y recién en ese momento Sócrates queda contento. ¿Por qué? Porque para que nosotros aprendamos tenemos que reconocer que no sabemos, porque cuando creemos que sabemos, entonces no estamos dispuestos a aprender. Así es que esa primera fase, que se llama la ironía, consiste justamente en hacerle reconocer al otro que no sabe de lo que está hablando. Y luego viene ya la fase constructiva, la fase propiamente mayéutica, en la que a partir de las propias definiciones que ha dado el interlocutor, Sócrates va construyendo una nueva definición, ¿no? Entonces, bueno, Sócrates se hace famoso por todo esto y uno de sus discípulos va al oráculo de Delfos y le pregunta cuál es el hombre más sabio de Grecia. Recuerden ustedes que este oráculo estaba dedicado a Apolo y la sacerdotisa, la pitonisa que estaba allí, se suponía que tenía dones proféticos. Lo que en realidad tenía eran un montón de espías que sabían lo que ocurría en toda parte de Grecia y entonces pasaban sus informes, así es que la pitonisa decía cosas así un poco extravagantes, porque generalmente estaba drogada por los vapores que salían del propio piso, porque esa es una zona volcánica que tanto se ha estado hablando aquí, y el intérprete era el que decía la cosa exacta. Y entonces la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el hombre más sabio de Grecia?, es Sócrates. Y entonces cuando le dicen a Sócrates, tú eres el hombre más sabio de Grecia, él dice, de ninguna manera, yo lo único que sé es que nada sé. Pero cuando va hablando con unos y con otros, dice, en realidad el oráculo tenía la razón. Yo soy el hombre más sabio de Grecia, porque yo al menos sé que nada sé. En cambio los otros creen que saben y no saben, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de Sócrates y ese es el gran aporte que da en realidad Sócrates al mundo en general. En primer lugar, hablando ya específicamente, ¿no?, en este tema de la búsqueda de la verdad, es lo que, digamos, los diálogos platónicos en los que Sócrates es el personaje. Como les decía, Sócrates jamás escribió absolutamente nada. Allí ven ustedes que hay un afán realmente fuerte de encontrar lo que es la verdad y de no contentarse con la primera aproximación, con la primera definición. Se desarrolla también el hábito de la argumentación y al desarrollarse el hábito de la argumentación se ordena el pensamiento. De tal manera que en un argumento tienen ustedes que tener una premisa y una conclusión. Y la conclusión no debe decir nada más de lo que dicen las premisas. Pero muchas veces nosotros no tenemos ni idea de qué es la premisa y qué es la conclusión. Entonces el pensamiento está desordenado. En estos diálogos se obliga a ordenar el pensamiento, se obliga a tener una disciplina argumentativa. Por otro lado, también sirve para la humildad. O sea, muchas veces nosotros necesitamos esa primera fase de la ironía, que nos hagan reconocer que realmente no sabemos de lo que estamos hablando. Porque solamente cuando reconocemos que no sabemos, estamos dispuestos a aprender. Entonces, bueno, cuando hay este tipo de diálogo, uno entra al diálogo ya no con ese orgullo de yo sé,
de lo que se trata, de lo que estamos hablando, sino con esa actitud más humilde de no lo sé, pero quiero averiguarlo y este es mi aporte. Otra cosa importantísima también en estos diálogos es que la verdad no se construye en solitario, se construye en este intercambio de ideas, de tal manera que la verdad no es algo que posea yo, sino es algo que descubrimos entre todos. Y lo gracioso, o que diríamos lo peculiar de los diálogos de Platón, es que nunca terminan porque se tiene la definición perfecta. Siempre terminan porque se hace tarde, porque surge un inconveniente, porque tienen que ir a otro lado, lo cual nos da a entender que el camino de la verdad es prácticamente infinito y lo que nosotros hacemos es acercamientos a lo que podemos considerar nosotros que es la verdad, ¿no? Y por otro lado, Sócrates defiende una tríada, que es la tríada que consiste en la sabiduría, la virtud y la felicidad. Sócrates pensaba que habíamos nacido para ser felices y esto tiene que ver también con algo que a los elites les interesa mucho, la paz. Cuando una persona es feliz, está en paz. Cuando una persona está en paz, no busca dificultades, no busca la guerra. Nosotros podríamos decir que el mundo en este momento está como está porque las personas no son felices. Si las personas fuesen felices, no tendrían guerras. Entonces él decía, debemos ser felices, buscar la felicidad, pero para ser felices debemos ser virtuosos. Y para ser virtuosos debemos ser sabios. Entonces el primer paso es la sabiduría y por eso es que él se empeñaba en enseñar a la gente qué es esto y qué es lo otro y qué es lo de más allá. Solamente cuando una persona es sabia, pensaba Sócrates, entonces es virtuosa. Él tenía la idea de que las personas no son malas por maldad, son malas por ignorancia. Entonces, borrando la ignorancia, se llegaba a la virtud. Y siendo virtuosos, éramos felices. Bueno, eso es lo que podría ser mi primer aporte. Agradecemos esta ilustrativa introducción a la doctora Teresa y pasamos inmediatamente la palabra al doctor Alejandro Martínez de Colombia. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Quiero hacerles una pregunta para empezar. ¿Qué es más importante, la pregunta o la respuesta? Alcemos la mano. ¿Quiénes votan por la pregunta y quiénes votan por la respuesta? Gracias. Lo segundo es contarles que fuimos educados para la respuesta y no para la pregunta. Evaluamos respuestas, medimos resultados, medimos efectos, medimos consecuencias, medimos eficiencia, eficacia y con esas reglas, pero nunca medimos la pregunta ni interrogamos la pregunta. Entonces, venir hoy aquí, doctora, es para mí volver a esa opción, es una opción. Para mí la mayéutica es una opción. ¿Se opta por la pregunta o se opta por la respuesta? ¿Qué se premia? ¿Qué se castiga? Creo que en la educación hemos optado por la respuesta. Pero es más, por cierto tipo de respuestas, las correctas o las incorrectas. Y optamos además por las correctas. Eso es también otro punto de vista. ¿A alguien le gustan las respuestas incorrectas? Gracias, Elisa. Miren, primero desechamos la pregunta y segundo, desechamos la respuesta incorrecta. Calificamos la correcta, por eso tenemos el puntaje para las respuestas. Esa es la primera invitación a recuperar la pregunta como núcleo, como motor del proceso de conocimiento. Es colocarla en el centro del proceso del conocimiento.
Pero para eso yo tengo que reconocer que el centro del conocimiento de hoy es el producto, o sea, la respuesta. Es más, el proceso incluso. Plantéeme el problema matemático, pero déme la respuesta. La pregunta nunca es importante. Y les quiero invitar a pensar qué significaría colocar la pregunta en el centro del proceso pedagógico y del proceso didáctico. Para mí, eso es tengo una enorme dificultad para hacerlo, porque he sido formado en exigirme respuestas, pero además respuestas de un solo tipo. A mí nunca me han puesto una buena nota por poner una respuesta equivocada. Podría ser interesante, pero me han calificado y me han medido con esa vara. Entonces esa es la primera invitación. La segunda invitación, y que surge también al estar con estas personalidades acá arriba, es ¿qué tanto me he podido preguntar sobre lo que no sé? Si a mí me preguntan hoy ¿qué no sabe? ¿Qué podría decir? Y quiero invitarles a ustedes conmigo a preguntarse hoy ¿qué no saben? Porque cuando uno le pregunta a alguien qué sabe, pero si nos preguntamos qué no sabemos, es una pregunta difícil, muy difícil. Yo quiero preguntarme hoy eso toda la tarde. ¿Qué es lo que no sé? Y después de eso hay una pregunta que para mí también es súper importante, que me humilda mucho, como usted lo decía, y es ¿qué necesidades de aprendizaje tengo? ¿Qué necesito aprender? Una, que no sé. La segunda, ¿qué necesidades de aprendizaje tengo? Y no sé si se dan cuenta de lo terrible que es eso, decírselo a uno mismo. Y reconocer que a uno le pueden decir profesor, pero que el único lugar que tiene un profesor es el lugar de aprendiz, de buscador, de investigador. Pero la puerta para ser profesor, si quiere, y maestro, los que son, como usted, Antonio, es porque se han interrogado profundamente y porque han descubierto que no saben. Y como no saben, les ha dado una sed de saber, pero esa sed de saber los ha hecho humildes y al ser humildes han logrado identificar campos del conocimiento en los cuales no son hábiles y han logrado identificar necesidades de aprendizaje, necesidades de comprensión. Eso es lo que yo he aprendido sobre la pregunta como motor del aprendizaje, colocarla en el centro del proceso pedagógico, pero hoy les estoy invitando a que la coloquen en el centro de su propia persona. Cuando uno se pregunta, ¿qué no sé hoy? Esta mañana, viendo por la terraza del hotel, de un hotel muy bello que nos permitieron alojarnos hoy, yo que no sé nada de esta ciudad, de estos volcanes, de esta tierra, de este color, de esta temperatura, etcétera, pero más difícil entender las propias necesidades de aprendizaje. Un profesor, un discente, uso la palabra docente porque es el que dice, el docente parece que le pone como un grifo al conocimiento y lo dosifica. Un profesor o un maestro, si quisiéramos serlo y nos atrevemos a ponernos frente a un grupo de personas para construir con ellos conocimiento, tendría que conocer muy bien su fragilidad, lo que no sabe, lo que no puede, y para eso tendría que haberse interrogado. Son los dos puntos. ¿Me quedan un par de minutos todavía? Gracias. Lo tercero es que quiero ser investigador, me he formado como investigador y he hecho una definición de investigación, se la quiero transmitir. ¿Hay estudiantes aquí de la universidad esta tarde? Exacto. Entonces, imagínate, te voy a hablar a ti el resto. Todos mis estudiantes están encartados con las tesis, y asustados y preocupados. Yo
siempre les hago una sola pregunta. Le digo, primero, una tesis son 3 cosas. Una pregunta, una forma como me respondí esa pregunta y lo que aprendí haciendo ese ejercicio. Eso es una tesis. ¿Cómo te queda esa definición de tesis? Amigo, el que dijo que era estudiante. Sí, sí. ¿Te sirve esa definición? Una buena pregunta, una metodología para responderme esa pregunta y cuento que aprendí haciendo eso. Eso es una tesis. Y luego me dicen mis estudiantes, entonces, ¿qué es investigar? Y yo les digo, investigar, comillas, es realizar una presencia interrogada en los escenarios de la vida. Voy a volver a repetir esa definición. Investigar es desatar una presencia interrogada en los escenarios de la vida. ¿Qué significa eso? Investigar no es saber preguntar, sino una actitud de interrogación fundamental. ¿Cuáles son los escenarios de la vida? Todos. El satélite, la tierra, pero mi corazón, las relaciones, los momentos. Colocarme en un escenario de la vida de una manera, estar ahí, fundamentalmente estar presente, consciente, totalmente presente, pero en una actitud interrogada. Eso es para mí la investigación. Profe, me dicen mis estudiantes, ¿y entonces cómo le hago? Le digo, fácil. A ti te han puesto a hacer metodología, objetivos, etc. Hagamos 3 cosas, solo haz 3 cosas. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Y cuáles son las preguntas que te responden tu pregunta? Y se van a jugar con eso. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Y cuáles son las preguntas que te responden tu pregunta? Llegan todos contentos con la pregunta, con mucha dificultad porque siempre ellos mis estudiantes están muy sometidos a la idea de que tienen que darme respuestas y nunca les pidieron preguntas. Y menos las preguntas que responden una pregunta. Cuando lo logran hacer y hacen el juego, es un juego, lo hacemos como juego, nos divertimos haciéndolo. Le digo, ahí tienes el objetivo y tienes los objetivos específicos. Y ahora redacta esa pregunta en forma de objetivo y redáctala en forma de objetivos específicos. Y la metodología, profe, le digo, dime, ¿qué es lo que quieres hacer? No, yo quiero ir a esa comunidad, quiero ir a ese barrio, quiero hacer este experimento. Bueno, esa es la metodología. Y lo vas a hacer. ¿Para qué? Para responderte esa pregunta. Entonces, la pregunta en el centro del conocimiento ha sido para mí una alegría. Quería terminar estos minutos, todavía me queda medio, para decirles que me gusta mucho pensar en desechar la necesidad de respuesta. Me gusta más la pregunta sin obligación de respuesta. Me libera más, me da más alegría y me quita el tema de la evaluación de encima y de la medición de lo que estoy haciendo. La pregunta como una alegría constante, la pregunta como una búsqueda constante, la pregunta como una manera de estar sobre este planeta, como una manera de vivir, es decir, tener una presencia interrogada en este escenario de la vida que a mí me tocó vivir. Muchísimas gracias, doctor, por su introducción tan interesante, ¿no? Que nos lleva a todos y a todas a hacernos preguntas, a reforzar esa forma de construir conocimiento en conjunto, como decía la doctora. Inmediatamente vamos. ¿Siguieron? Inmediatamente pasamos la palabra al doctor Antonio Rivas de México, quien va a hacer su introducción. Teresa, ¿le puedes ofrecer el micrófono, por favor? ¿Sí? Tiene automático. Sí. Muy bien. Ok. Excelente presentación. Gracias. Aplicativa presentación. Que me dejan Sócrates
año 399 antes de nuestra era. En diciembre de ese año, hacia el 24 o 23 quizá, lo toman preso, acusado de corromper a la juventud, de poner a deidades en su lugar, sin motivo alguno, porque quienes quedaron como acusadores, que fueron muchos más, Licón, Melito, querían hacer negocios y le piden a Sócrates que los prepare en la retórica. Cuando ya quieren hacer mala obra, con trampa, los muchachos no quieren y entonces empieza la ira contra Sócrates. Añádase una tragedia que se llama Las Nubes, en que le están precisamente pidiendo servicios y él pues tambalea y dice: no, pues tú no sirves, ¿sabes qué? Aquí está el canasto, súbanlo a las nubes, porque él siempre está en las nubes. Y así de sencillo, 556 senadores, la mitad, menos 6, lo juzgan inocente. La otra mitad, sobre los 230 por ahí, lo juzgan culpable. Por 6 opiniones, hacen morir a Sócrates. ¿Por qué a Sócrates lo ponen en filosofía a la mitad, los presocráticos y los posocráticos? Porque su creación fue admirable. No había escuelas, estaba el teatro y además era obligatorio ir al teatro. Allí en el teatro les daban boletos y se llamaba teoría, los asientos de ahí, el boleto, los asientos, y de ahí se empezó como que a través de las tragedias o comedias, más tragedias, se iba creando un poco cultura. En ese sentido, Sócrates está retenido presentándose ante este juzgado de 500. Días antes, Jantipa, su esposa, le pide que cambie de ciudad, que se vaya, que ya tiene ahí la lancha. Los remeros. Sócrates opina: la ley me tiene encadenado. Y es un discurso de cumplimiento. ¿Cuántas veces se le ha juzgado como que él mismo se mata? No, de ningún modo. Él cumple la ley.
hijo de Sofronisco, un escultor, hijo de Fenareta, una partera. Si hubiera escogido la profesión de su padre, y que de hecho sí lo hace, tiene ahí un ángel en la entrada a la Acrópolis, y es una buena escultura, pero no le llenó la vida. Entonces, si hubiera sido de escultor, tomar la analogía para educación, pues dejas a los alumnos cruzados de brazos y al pobre maestro trabaje y trabaje. En cambio, si toma como punto a seguir la profesión de su madre, que es ayudar al parto, pues entonces se trata de parir ideas, de crear ideas, que solamente empiezan llamándose ahora pensamientos. Peor, no, antes de eso. Yo traigo una cosa, dice Juanito, estas cosas, y los trae en la cabeza, pero el pensamiento sin nombre se llama cosa. Luego después ya subimos de grado. El pensamiento se llama ser. Yo soy, tú eres, él es. Luego, Platón se inventa las ideas, pero ahí se las pone en una cueva, viendo la luz por acá y viendo puros reflejos. Y es el más famoso. Aristóteles dice entes. Aquí traigo entes. Bueno. ¿Y qué dice Sócrates? Yo traigo conceptos. Pero bueno, claro, en Atenas no eran conceptos, era mayéutica, mayeutique. Hijos, ese es el título, ¿verdad? Sí. La mayéutique. Yo realmente no esperaba que le pusieran, perdón, mi presidente de este congreso. ¿Por qué anda? Pero dije, ¿por qué no le pusieron concepto? Ese es más banal. De por sí no les gusta, porque es pensar. Pero ya siendo la mayéutica tiene una dificultad, como nos lo explicaron. Entra la profesión de su madre. Va en este sentido. Y de pronto el sentido de entender que lo que se está creando es un niño o lo que se está creando es una idea. Pero son sobre dos pensares diferentes. Y eso hay que entenderlo, porque se dice que el mito es una mentira, que el mito es un fraude. Pues el mito, pues ¿el qué? Él ayuda a que haya conceptos, porque sin concepto, porque sin imagen no hay conceptos. Creo que no lo oyeron, todos. Sin imagen no hay conceptos. Para continuar el diálogo, usted puede seguir después. No, estoy encantado. Tiempo, ¿sí? Y a lo que me digan. Vamos a preguntarles ahora, en función de la niñez, ¿cómo podemos aplicar ese método tan
trascendental que ha llegado a nuestros tiempos y nos ocupa en un Congreso Mundial para el Talento de la Niñez aún, para que esta niñez desarrolle la capacidad de diálogo y el amor a la paz. Doctora Teresa. Bueno, yo creo que con la niñez el método de la mayéutica surge de una manera espontánea, solo que los Sócrates, en este caso, son los niños, porque los niños, ustedes saben, que preguntan continuamente y sobre todo preguntan ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la luna? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué mi compañerito se portó de tal manera? Entonces los Sócrates son estos pequeños que verdaderamente están preguntando y nos ponen muchas veces en el mismo conflicto que Sócrates ponía a sus interlocutores porque no tenemos la respuesta exacta. Pero entonces ahí viene también para enseñarle al niño la humildad y reconocer, no lo sé, ¿qué te parece si lo averiguamos? ¿Qué te parece a ti? Que yo creo que es en eso en lo que fallaban los interlocutores, porque nunca le decían a Sócrates, y bueno, da tú la respuesta, ¿no? Y las veces que alguno se atrevía a decirle, él decía, no, lo único que sé es que no sé nada. Pero nuestros pequeños Sócrates seguro que no van a decir eso, ¿no? Y entonces van a inventar una serie de respuestas. Algunas pueden ser fantasiosas, de repente, como aquí lo decía Antonio, pueden ser mitos, ¿no? Pueden ser cosas que verdaderamente no están en la realidad de una manera clara, pero en algo tienen para que efectivamente puedan ellos tener una respuesta, ¿no? A mí los mitos griegos, sobre todo, me encantan muchísimo porque al menos es buscar una respuesta, ¿no? ¿Y por qué hay tempestades? Porque Neptuno, el dios del mar, se enoja, ¿no? Pero claro, no es filosofía, porque apelan a los dioses. Entonces, en el momento en que dicen de dónde viene el origen de todas las cosas, y Tales dice viene del agua, y Heráclito puede decir viene del fuego, es decir, los presocráticos justamente, dan unas respuestas que ya no apelan a los dioses. Y entonces los niños deben tratar de buscar esas respuestas. Y el diálogo, ya les digo, con el niño surge de una manera espontánea, sino que muchas veces los adultos los cortamos en este afán socrático y les decimos no es suficiente. Y en cuanto al amor a la verdad, eso tiene que verse sobre todo con el ejemplo, yo creo. O sea, tenemos nosotros que buscar que el niño tenga, aunque sea la respuesta aristotélica, ¿no? A Aristóteles le preguntaban, ¿y qué cosa es la verdad? Decir que lo que es, y lo que no es, no es, eso es la verdad. Y decir que lo que es, no es, y lo que no es, esa es la falsedad. Parece un trabalenguas, pero tiene completamente toda ¿qué les puedo decir? Es el primer acercamiento de la verdad como correspondencia, ¿no? Por lo menos al niño tendríamos que enseñarle ese concepto. Por supuesto hay otros conceptos de verdad, la verdad como coherencia, la verdad como conformidad con un modelo, la verdad que se intuye, en fin, el tema de la verdad es gigantesco, pero creo que efectivamente con el diálogo podemos nosotros encaminar y tener la honestidad cuando es necesario de decir no sé. Muchas gracias, doctora Teresa. Decía el maestro Ferriz, cofundador de la CELIC, ¿Quién es tu papel? decía él, la verdad es unimúltiple. Ah, bueno. Porque todo depende y la verdad cambia en cada momento, ¿verdad? Dependiendo de cómo vayamos creciendo en conciencia. Entonces continuamos con la misma pregunta para el doctor Martínez. No sé bien cómo sería, pero hay 3 pistas personales que a mí me ayudan. La primera tiene que ver con un aforismo de un maestro mío que dice que los estudiantes no tienen que tener fe en su maestro,
Es el maestro el que tiene que tener fe en sus estudiantes. Eso es una primera cosa que a mí me da vueltas. ¿Cómo así? Yo tengo que tener fe en ellos. Esa es la primera. Se las dejo ahí y ayúdenme a pensarla porque no me sirve mucho, pero no sé para qué me sirve. ¿Sí? La segunda es verlos a ellos mismos como una pregunta. Pero para yo verlos como una pregunta, tengo que dejarlos de ver como un proyecto personal, como un objetivo, como un proceso, como algo que estoy formando. Lo primero, antes de verlos como pregunta, tengo que haberlos visto como un otro. Voy a usar una palabra técnica chévere que me gusta porque confunde. Una alteridad radical con los niños y las niñas. Es una palabra rara. ¿Qué significa? Aceptarlos como un otro, legítimos, como son. No puedo valorarlos como una pregunta, es decir, como un interrogante abierto a la vida, si no los legitimo en lo que ellos son, sino en lo que van a hacer o en lo que puedo hacer con ellos. Y eso es un problema. Cuando tengo una criatura humana frente a mí, una alteridad radical me dice que esa criatura humana es completamente legítima frente a mí. Y que la puedo ver como un proyecto de futuro, la puedo ver como con interés, la puedo ver como deseo, la puedo ver para usarla, o la puedo construir como pregunta, es decir, como misterio. Y ese es el punto, ver a los niños y las niñas, educar nuestra mirada como educadores para descubrirlos como un misterio, como una pregunta constante. Pero solo surge en una alteridad radical que significa reconocerlos como un otro. Asimismo también como tú eres mi otro yo, ¿verdad? Como un saludo tradicional, ancestral, in Lakesh, ¿no? Tú eres mi otro yo, ¿no? Así que pasamos de inmediato la palabra al doctor Antonio Rivas para continuar con este diálogo. ¿Qué opina al respecto de cómo podemos lograr abierto esto con la niñez? ¿Cómo se aplicaría ahora con la niñez? ¿Se oye? Sí. Bueno, vamos a resolverlo. Es un diálogo con alguien que les puede llegar a interesar, no lo sé bien. Me va a ayudar, ¿verdad? Aurelius Agustinus platica con Adeodato. Toda palabra es signo. Dime. Hagamos un ejercicio sobre este verso. Si nada de esta gran ciudad subsiste. Se refiere a Troya. Vamos a hablar de la palabra nada. Dime, Adeodato, ¿qué significa? Me desconciertas porque toda palabra es signo. Y me dices una palabra que no tiene nada, porque todo signo tiene que representar una cosa, pero la nada. No hay signo, tienes razón, no hay signos sin cosa significada. Y tienes razón, toda palabra es signo y significa algo. La nada es un vacío. ¿Y qué puede significar? ¿Entiende? La nada no existe. Calma, no te desesperes. Ciertamente la nada no existe, pero si tuviera tu saco suficientes denarios para el viaje, dime si te extrañarías si se te pierden. Vamos de viaje. Pues no irías de viaje. ¿Cómo? ¿Sin saco? Ya perdiste tus denarios. Pues no.
tus monedas, tu oro. Ya no tengo nada. Entonces, ¿la nada qué es? Entonces, es que decir nada. Entonces, ¿sabes qué siento? Siento horrible. Pues es que ya perdí todo, ya no voy de viaje. Sí, la nada es una emoción y eso es lo que podemos percibir solamente. Hasta aquí el diálogo de Aurelius Agustinus, que supongo que saben quién es ese señorito. Agustinus, San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, ¿verdad? El último de los antiguos y el primero de los medievales, en realidad. No entendí esto último. Dado que estamos ya sobre el tiempo y hemos escuchado un diálogo tan profundo y tan interesante, incluso con aplicaciones, ¿no? Así que vamos a dar un minuto a cada uno para que haga una síntesis de cómo podríamos, digamos, ir más allá en este momento en la formación de la niñez para vivir la paz, para que la verdad le asombre en cada momento y no sea una verdad fija, Sí. sino una verdad que se adapta a las nuevas realidades y que surge de esa relación entre grupos, entre un diálogo que genera saber y paz. Doctora Arieta. No entiendo qué quiero. Bien, la verdad es que me habría encantado comentar algunas de las cosas que los otros dos interlocutores han dicho, porque son sumamente interesantes, pero no hay tiempo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Antonio, me habría encantado ver este asunto de cómo uno puede saber que no conoce lo que no conoce, ¿no? Porque si no lo conoce, no tiene idea de lo que es. Eso, por ejemplo, lo explica Platón perfectamente en el diálogo del Menón. Dice que nosotros verdaderamente no es que no conozcamos nada, ni que lo conozcamos todo, sino que conocemos un poco. Y tiene un mito precioso, el mito de la reminiscencia. Hace muchísimo tiempo, las almas de los hombres habitaban en un lugar llamado el Topus Pluranius, y ahí vivían contemplando los arquetipos, los modelos, el hombre perfecto, la mujer perfecta, pero por el árbol perfecto, todo lo perfecto. Pero por avatares del destino son desterrados a la tierra y el alma olvida parte de lo que había conocido. Entonces, digamos que conocer no es descubrir para Platón, es recordar, ¿no? Y yo creo que con los niños algo de eso puede hacerse, porque tienen una sabiduría infinita, ¿no? Uno de pronto empieza a preguntarles, ¿y qué cosa es la belleza? Y ellos saben perfectamente, esta flor es bella, pero ¿por qué dices que es bella? Y empiezan a decir, porque tiene tales colores, porque me gusta cómo se forman los pétalos. Entonces es verdaderamente como que recordaran mucho más que lo que a veces nosotros podemos recordar. Entonces, verdaderamente sí, yo creo que de alguna manera conocer no es tanto descubrir, como querrían los ingenieros, ¿no? Sino más bien un poco recordar en algunas cosas. Ahora, en cuanto a despertarles el espíritu científico, allí sí se tiene que proceder con absoluto rigor, ¿no? A fin de que ellos conozcan perfectamente que el pensamiento científico es disciplinado, que tiene que haber prueba,
pero esas ya son diferentes etapas que tiene que ir quemando el niño. No es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adolescente, que enseñar a un joven o que enseñar a un adulto. Entonces, como aquí estamos entrenados con los niños, a mí me encantaría este método dialéctico, por un lado, de la mayéutica y el método de la reminiscencia platónica. Y bueno, en cuanto al amor a la verdad, ellos en estos momentos es muy difícil enseñarlos porque vivimos en una época de absoluto relativismo, de tal manera que casi se confunde lo que es justo con lo que es injusto, lo que es bueno con lo que es malo, lo que es virtud con lo que es vicio. Entonces es necesario ponernos a reflexionar seriamente qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Y para los niños, la palabra verdaderamente puede estimularlos en un momento dado, pero lo que les queda en esas cabecitas brillantes verdaderamente es el ejemplo. Entonces, a los niños tenemos que enseñarles verdaderamente con nuestros actos, porque es completamente absurdo y contradictorio decirles que digan siempre la verdad y que ellos vean que nosotros estamos mintiendo. Entonces, enseñar a un niño para mí es la cosa más difícil. Francamente, admiro mucho a los profesores que se dedican a la infancia, porque a mí en la universidad me llegan ya los caracteres formados. En cambio, son estos maestros los que forman esos niños. Es realmente admirable. En Finlandia son los que ganan muchísimo más dinero que un catedrático. Aquí no ocurre eso. Y es que ahí se dan cuenta la vital importancia que tiene el maestro, ¿no? Bueno, hay mucho más que decir, pero sin duda mis compañeros tienen también muchísimo más que yo que hablar. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos. Yo creo que simplemente subrayar lo que dije con anterioridad, verlos, educar nuestra mirada para dejar de verlos con un interés, aunque ese interés sea pedagógico, aunque el interés sea afectivo, y tratar de verlos en lo que son. Eso es un primer elemento que para mí es fundamental. Porque nosotros estamos siempre, no vemos al otro, vemos la idea que tenemos de él, la figura, lo que queremos, y los niños aprenden a juzgar igual que nosotros cotidianamente. Para mí, el origen de la paz, el fundamento de la paz es la renuncia al juicio y el abrazar la realidad, lo que su merced llama la verdad. La verdad existe, ahí está, es que yo sea torpe, no la vea, no puedo ponérsela a ella. Hay una verdad, quizá no sé llegar, no sé cómo, pero está. Frente a los niños y las niñas, para mí ha sido fundamental mirarlos, cuidar la palabra. Y les quería preguntar también, ¿cuáles son las palabras que uso para relacionarme con alguien que miro como una pregunta y no como un proceso o como un resultado a futuro? Tercero, ¿cuáles son las relaciones que construyo con alguien que miro como una pregunta y que nombro como una pregunta y no como un producto o como un resultado? Las relaciones. Tercero, los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que uso? Recuerden que para muchos en la educación la letra con sangre entraba. No sé si recuerdan ese aforismo. Es un símbolo. Y es un símbolo milenario, pero es un símbolo perverso. Y finalmente, ¿cuál es la forma de instalar el mundo con una persona que yo considero interrogante y no banco para yo llenar de conocimientos? ¿Cómo instalo el mundo? ¿Cómo se construye? Primer elemento, ¿cómo lo veo? Segundo elemento, ¿cómo lo nombro como pregunta? Tercero, ¿cómo me relaciono? Cuarto, ¿cuáles son los símbolos? Y quinto, ¿cómo instalo el mundo cuando me coloco frente a una persona que la construyo en mi cabeza, en mi corazón y en mis emociones como una pregunta y no como un producto? Bueno, muchísimas gracias.
doctor Martínez, y pasamos la palabra inmediatamente al doctor Rivas. Bueno, hablaríamos de la verdad. Alguna pequeñita reflexión. Hay dos verdades. ¿Y cómo saber esto? ¿A qué se opone la verdad? ¿A qué se opone la verdad? Díganlo. La verdad se opone a la falsedad, a la mentira. ¿Qué otro I? Equivocación es porque está hablando desde el punto de vista ateniense. Mentira porque está hablando desde un punto de vista judío. Esos son los antecedentes del vocabulario. Y las dos son verdades. Tenemos dos verdades y hay que aceptarlo. Pero es importante saber dónde son las fuentes de nuestro hablar. Cierto, entonces. El equívoco, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿En la herencia ateniense o la de Israel? El equívoco, ¿a dónde lo ubica? Ya sé, sin temblar. El equívoco en la ciencia. Correcto, tiene usted 10. A partir de la verdad, ¿cómo la representan los pintores? En muchos años, muchos milenios. Desnuda, la verdad es desnuda, ¿no? ¿Por qué? Porque no engaña. Y vale la pena pensarlo. Es una cosita que aporto. Bueno, Pues si quiero que yo sigo platicando. sí. Bueno, queremos agradecer a la doctora Arieta, al doctor Rivas, al doctor Martínez por tan interesante diálogo que nos lleva a reflexionar y a vincular, digamos, espacios y conceptos más amplios, incluir incluso qué nos dicen los mitos, de cuáles verdades proceden, por ejemplo, y cómo tenemos que en este momento hacer el ejercicio también de recordar quiénes fuimos, de dónde venimos, que nos ayudaría a saber quiénes somos ahora y hacia dónde vamos, ¿verdad? Así que con todos estos aportes que ustedes han hecho, como profesores y profesoras, estudiantes y estudiantes, nos vamos llenos de preguntas, doctor Martínez, recordando que le estamos preguntando a nosotros mismos, que todos y todas somos uno realmente, ¿verdad? Y que realmente eso que preguntamos es unimúltiple, doctor Rivas, ¿verdad? Pues se expresa de diferente forma dependiendo de dónde surja, Sí. de qué contexto. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Bueno, un aplauso fuerte para estos panelistas. ¿Sí? ¿Mande? Bueno, Muchísimas gracias.